Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre nos Caminando hacia Dios. Bueno, la semana pasada pedimos disculpas. disculpas porque aquí la señora presidente estaba malita con lo que le llaman aquí un flu con fiebre, un catarro o una gripe. Malestar. Hasta pensamos que era COVID, pero no, el test, gracias a Dios, dio negativo. Exactamente. Uh-huh. Y bueno, ella hizo Entonces no pudimos hacer el programa. Sí, no pudimos hacer el programa, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Estamos en el... Nos extrañaron, porque nosotros sí los extrañamos. Sí, ¿verdad? Y miren, estamos en el tercera semana de Cuaresma. Sí, con el permiso de la audiencia, yo sigo tomando mi cafecito. No está haciendo propaganda al RIS, no. Por si acaso. No. No, ¿verdad? Ni siquiera me gustan los RIS. Fíjate. Bueno, esas son las tazas que tenemos. Bueno. Pero es que me ofrecieron un cafecito, él ya se tomó el suyo, pero yo no me lo he terminado. Sí. Vaya y busque su café, que es temprano. El cafecito mañanero. Uh-huh. Pues bien, mire, hoy vamos a hablar de la santa para este día. Es que además han venido sucediendo varios acontecimientos que llaman la atención. Habíamos hablado la semana antepasada del obispo auxiliar en California, en Los Ángeles, que mataron. Sí. Y tal vez, yo no sé si eran las noticias que uno ve, pero sí se ve una persecución y un ataque a la iglesia constante. Y bueno, por parte de adentro y de fuera. De adentro y de afuera, sí, es impresionante. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Así que bueno, lo que queda es rezar. Pero bueno. Vamos a ver la santa primero. Sí, esta santa la verdad me llamó la atención. Y dije, bueno, tiene que ver algo, no exactamente, pero se puede parecer a lo que podríamos ver hoy en día inclusive en otros países. Sí, mucho, en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, exactamente. Así igualito como ese está sucediendo hoy en día. Igualito, exactamente. Y se trata de Santa Lucrecia de Córdoba. El martirio romano nos cuenta que en la ciudad de Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, Santa Lucrecia, virgen y mártir, que nació de una familia musulmana y ocultamente abrazó la fe cristiana. Y bueno, un gran amor a nuestro Señor Jesucristo, fue detenida junto con San Eulogio, y 4 días después del martirio pasó a la gloria eterna. De Eulogio. Pasó ella a la gloria eterna al ser degollada. Y además al ser degollada por su propia familia. Y esto sucedió cerca de los años 859. Cuando España estaba invadida por los musulmanes, sí, por los moros. Exactamente. Mire, y el nombre de ella, o sea, Lucrecia, dice uno ahorita, pero como que era como Leocrisia. Qué cosa, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pero conocemos a Lucrecia. Y Lucrecia sí hay muchas. Por eso te digo, las conocemos así, Lucrecia. Pues bien, habitaba por aquel entonces en Córdoba y en España San Eulogio, que además es muy famoso por su sabiduría, sobre todo esos dotes de prudencia, y cuando era preciso, o sea, cuando se necesitaba, en realidad, pues era un hombre valiente que decía las cosas con mucha claridad. A Lucrecia le fascinaba esa idea de un Dios Padre, entregado enteramente, completamente a los hombres por puro amor, porque nos ama. Y así, con un amor de benevolencia, pues sí, con simpatía, de gratuito, diría uno exactamente, pues además absoluto, queriendo instruirse ella en la fe cristiana, acude a San Eulogio, el cual él cede, sabiendo los riesgos que él tiene al dar esa educación cristiana a una hija de unos musulmanes familiar famosos. Exacto, que eran unos musulmanes. Sabía además que se exponía con esta labor a que le hicieran daño, por supuesto. Pero nunca tuvo miedo. Ay, perdón. Nunca tuvo miedo en su corazón. Mira, sabía que estaba haciendo lo correcto. San Eulogio era catequista como tú. Era un catequista, sí.
Y fíjense, nunca tuvo miedo en su corazón a hacer y a catequizar a Santa Lucrecia. Me imagino que habrá catequizado muchas más personas. Yo seguro que sí. Además era consciente de que los padres de Lucrecia se oponían totalmente a que se formara en la educación cristiana, pues siendo ellos musulmanes. Sobre todo ellos se oponen musulmanes. mucho a que la gente abandone el Islam. El Islam, exactamente. Eso es un delito mayor. Creo que hace poco hay una noticia de alguien que le decía que tenía que renunciar o había renunciado a ser musulmán por ser cristianos, y pues ya sabemos que hay muchos casos de esto y pues lo mataron. Bueno, cuando Lucrecia vio que no podía vivir con sus padres, porque se oponían, porque aquello se le hacía muy pesado, entonces era totalmente la vida imposible, se fue a casa de San Eulogio, quien la recibió pues con gran caridad, y como tenía muchas ocupaciones pastorales, sacerdote, se la entregó a la hermana de él llamada Amilona. Los padres de Lucrecia empezaron a buscar a su hija, no estaba en la casa, se había desaparecido, empezaron a buscarla y luego inclusive lo habían denunciado a los jueces. Su desaparición. Al encontrarla, como ella se negó a negar su fe cristiana, le dieron muerte decapitándole los mismos padres. Fíjense qué cosa tan loca, ¿no? Y la arrojaron al río Guadalquivir. Los cristianos, enterados de esto que había sucedido, luego pues, tuvieron suerte, recogieron sus restos y los enviaron a Oviedo. Y esta es la historia de nuestra santa. Oye, en ese río Guadalquivir han tirado bastante, porque la otra vez, no me acuerdo quién fue, pero leímos a otro que también lo echaron al Guadalquivir. Yo a veces digo que muchos mártires los arrojaban a los ríos, pero ¿cuál era el empeño de arrojar un río? No sé, que se remataron. Sí, pero una cosa como sí, loca. Como loca. Algo medio loco. A lo mejor era como una señal de desprecio. Sí, y luego fíjense las cosas milagrosas, que muchos de esos cadáveres de mártires fueron encontrados pues milagrosamente, porque hay que ver cuando un río se lleva algo, pues, sabrá papá Dios dónde deja, dónde no se puede conseguir lo que se lleva. Y sus restos fueron encontrados llevados a Oviedo, como habíamos dicho anteriormente. Esta es la vida de nuestra santa, y podemos pues, sí. Acudir a ella en esta oración que vamos a hacer ahora para... Pero antes, felicidades a quienes se llaman Lucrecia. A todas las que lleven el nombre de Lucrecio también, yo creo que es Lucrecio. Lucrecio sí no he escuchado, he visto Lucrecia, pero Lucrecio no. Bueno, y pedimos a Santa Lucrecia para que nos ayude a ser fuertes en la fe, a defenderla, y sobre todo con esto que está pasando ahora. Tú sabes que yo no sé si tú habías pensado, a lo mejor podemos hablar un poquito sobre eso, porque hay algo que está sucediendo que uno tiene que hablar, ¿no? Te iba a echar broma. ¿Qué? Que me dijiste, yo no sé si tú has pensado, y te iba a decir, yo no pienso. No, vale, me refiero en cuanto al programa, cuando vamos pensando qué es lo que vamos a hablar y cuál es el tema. Y se ve como si, bueno, cómo no, progresa todo esta cuestión de los progres, de estos woke. Sí. Entonces, claro, después vamos a hablar un poco sobre eso, pero vamos a encomendarnos. Pero ¿qué es lo que tú me decías que si yo había pensado? Era hablar un poco sobre eso. Bueno, como está en una de las noticias del tema. Y está en una de las noticias, o sea, que como que se ve un poco más. Y tal vez, sí, cosas del Espíritu Santo, digo yo. Estábamos viendo hace unos días un programa que también la persona a quienes entrevistaban decía que tanto padres de familia, profesores, personas que tienen, sobre todo pues que son que tienen su fe antes que cualquier cosa, pues algo que no podemos hacernos los tontos y dejarlo ahí sí, dejar que esto vaya caminando. Bueno, no pasa nada, no, sí pasa, y es algo que se ataca en la casa, con los hijos y en la familia. Por eso que se quiere tanto acabar con la familia. Entonces, claro, una cosa trae a la otra. Pero bueno, ya más adelante vamos a hablar sobre eso. Vamos a rezar. Vamos primero a rezar esa oración a Santa Lucrecia para que nos ayude a ser fuertes en la fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, por cuya providencia la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia, concede que nosotros, que recordamos ante ti a la mártir Santa Lucrecia, seamos como ella, firmes en nuestra fe en Jesucristo, a quien obedeció hasta la muerte, y por su sacrificio produjo una abundante cosecha. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oye, estoy pensando que allá la mataron en el 859, y los musulmanes estuvieron en España hasta el 1492.
O sea que eso fue al principio de la invasión. Mucho tiempo. Santa Lucrecia. Ruega por nosotros. Ay, verdad. Ajá. Habíamos terminado. Bueno, entonces ahora vámonos a la noticia y ya regresamos. Ok, muy bien, nos vemos ahora. La noticia del día. Bueno amigos, aquí estamos de regreso con la primera noticia, que es la que no es tan buena. No es tan buena. Tú sabes que estaba viendo que las noticias de la semana antepasada y todas las opciones que teníamos para esta semana, casi todas eran como negras. Bueno, lo que yo estuve viendo, bueno, te habrá pasado igual. Lo que yo estuve viendo de noticias así por encima. Todas eran feas, malucas, ¿verdad? Si hubiéramos puesto la noticia, la verdad, uno se deprime. Pero sí, esta es una de ellas. Esta es una de ellas y después escogimos otra que está más bonita. Sí, mucho más bonita. Pero esta es algo que, como podría decir uno, esa de que pique y se extiende. Y es como casi de las épocas del anticristo. Sí, vale. Pero bueno, el tema, ¿cuál es la noticia? El camino sinodal de Alemania, en Alemania, se aproxima a un cisma en la iglesia. Los delegados del camino sinodal alemán aprobaron abrumadoramente este sábado medidas para presionar a la Iglesia Católica a incorporar la ideología de género y la ordenación de mujeres al diaconado sacramental. Las votaciones tuvieron lugar el último día de la asamblea de clausura del proceso, celebrada en Frankfurt del 9 al 11 de marzo. En los días anteriores, los delegados votaron por mayoría a favor de la bendición de uniones homosexuales, normalizar la predicación laica en la misa y pedir a Roma que reexamine la disciplina del celibato sacerdotal. El documento adoptado no contiene cambios canónicos o doctrinales directos, sino recomendaciones a la Conferencia Episcopal Alemana, así como al Pontífice y al Colegio de Obispos. Gracias a Dios que dice que son recomendaciones. Pero así empiezan. Así empiezan. Así empiezan. Dicen, bueno, son recomendaciones. Cuando vienen con las recomendaciones, vienen otras cosas. Entonces después cuando les dicen así que no, se vuelven locos. Por así. Eso es que dice que está el riesgo del cisma. Y así actúa el demonio. Va de a poquito. Otra cosa que quería decir, cisma es esa división dentro de la iglesia. Un grupo que se separa de la iglesia por aceptar doctrinas erróneas o por una herejía. Exactamente. Como ocurrió con el protestantismo. Exacto. Y luego sabemos muy bien que esa división de quién proviene, ya sabemos. Bueno, seguimos. El texto de implementación, abordar la diversidad de género, fue aprobado con el apoyo del 96% de los 197 delegados con derecho a voto. Hubo 38 obispos que votaron a favor, solo 7 en contra y 13 se abstuvieron. De acuerdo con un patrón que se repite en toda la asamblea, habría habido suficientes votos para bloquear la medida si es que hubieran votado en contra quienes se abstuvieron. Los críticos del camino sinodal señalan que la eliminación del voto secreto por parte de los organizadores creó una atmósfera de miedo que provocó que varios obispos no voten libremente. Los observadores, incluidos 103 obispos internacionales, firmaron una carta advirtiendo que el camino sinodal podría conducir al cisma. Expresaron su preocupación por las ideas heterodoxas promovidas por el proceso y el efecto que podría tener en la Iglesia en general si el Vaticano no interviene lo suficiente. O sea, fíjense que si uno ve esto y dice, bueno, sí, son noticias, las escuchamos y dice, bueno, hay que rezar. Pero también era igual que hay que rezar y también tenemos que defender nuestra iglesia. Fíjate lo que sucedió aquí. Pusieron, o sea, el voto debía ser secreto y decidieron que no era secreto. Entonces, claro, dice que en casi todas las votaciones que han hecho, muchos obispos se han abstenido de votar porque no están de acuerdo con votar sí, pero no se atreven a votar no, porque entonces después los crucifican en los medios, en todos lados. Claro, hay también en ese caso la cobardía. La verdad, también esa cobardía. Y por eso, fíjense, hay algo muy interesante. El Papa, siempre lo hemos escuchado que dicen, recen por mí. Siempre lo dice. Los obispos también dicen, recen por mí. Y debemos rezar por ellos. Y los sacerdotes también, siempre, alguno que otro, uno oye escuchar que dice, recen por mí.
y es deber de nosotros, en la iglesia entera, rezar por ellos, para que sean valientes, porque fíjense, de esto que se obtuvieron... Solo 7 votaron en contra. Sí, vale. 7 valientes nada más. Y esos 13 hubieran podido voltear la tortilla. No, esos 13, ajá, exacto, ese es el punto. Que con el voto de esos 13 no hubieran obtenido la mayoría necesaria de sís para, o sea, digamos, tiene que haber una proporción entre los sí y los no. Entonces no hubieran tenido la cantidad de gente necesaria para aprobarlo. Pero como se abstuvieron, entonces quedó aprobado. Claro, y si uno ve el contenido al final, lo que hay de fondo, pues es bien maluco. Sí. Es terrible. Bueno, sigamos rezando. La otra noticia que tenemos, la otra, ¿sí? Sí, es noticia, comentario. Informativa, además. Tenemos y preguntamos ¿por qué la solemnidad de San José no se celebrará el 19 de marzo esta cuaresma? Ah, lo sabían. Que este domingo que viene nos vamos a celebrar a San José. Que cae 19, sino que él se celebra entonces el 20. Vamos a ver por qué. Este año 2023, la solemnidad de San José se celebrará el lunes 20 de marzo y no el día 19, a coincidir con el cuarto domingo de cuaresma. ¿A qué se deben estos cambios? El año litúrgico comienza el primer domingo de Adviento y concluye con la festividad de Cristo Rey. A lo largo de sus distintos periodos, la Iglesia Católica considera una diversidad de celebraciones que están ordenadas por el calendario romano, según distintas jerarquías y normas de procedencia. Entre ellas, de precedencia, perdón. O sea, que hay unas más importantes hay unas más importantes que otras, exacto. Entre ellas tienen primacía los domingos, pues en todos ellos se celebra la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Muy en especial aquel en que se conmemora la Pascua. El domingo de resurrección. Los domingos se celebran desde la tarde del sábado, en la llamada víspera del domingo. Se me ha perdido. La Eucaristía cuenta con 3 lecturas y durante la celebración, de manera general, se canta o recita el Gloria y se proclama el Credo. Además de las celebraciones dominicales, el calendario romano incluye otras en honor de Jesucristo, de María o de los santos. Estas tienen grados diversos según la importancia de cada una de ellas. Las consideradas como solemnidades son las más importantes y celebran un misterio de la vida de Cristo, de María o la fiesta de un santo especialmente relevante para la vida de la Iglesia. Este es el caso de San José, que se celebra cada 19 de marzo. Entonces, el primer escalón, o sea, primero están los domingos, después están las solemnidades. Luego viene otro escalón, por orden de importancia, que es las fiestas, que se celebran siempre en el día natural previsto. O sea, en el día natural me refiero que no se cambian de día. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la presentación del Señor, la visitación de María o la de algunos santos como Santa Teresa de Jesús. La misa tiene 2 lecturas y se recita el Gloria, pero no el Credo. O sea que en los días de fiesta sí hay Gloria, pero no hay Credo. En las solemnidades hay Gloria y hay Credo. En un escalón inferior vienen las memorias litúrgicas, que se refieren siempre a la Virgen María o a los santos. Son celebraciones más sencillas dentro del día en que caigan, el día natural. Tienen 2 lecturas y no se recitan ni Gloria ni Credo. O sea, solo se nota que es un poquito más porque hay 2 lecturas. Exacto. Una del Antiguo y una del Nuevo. Entre las memorias hay unas que son obligatorias y deben celebrarse en todas las iglesias abiertas al culto, y hay otras, en cambio, que son libres y entonces cada sacerdote decide, según el lugar donde está o el bien pastoral de sus fieles, si las va a celebrar o no. Y los días los que no cae ninguna fiesta se denominan ferias. Eso porque feria en latín es como un día normal. Para nosotros una feria es una fiesta. Sí, pero feria en latín no, es con los días normales. Exacto. Luego, ¿qué sucede cuando San José coincide con un domingo de cuaresma? En los misales, después de la ordenación general, donde se recogen las instrucciones esenciales para la celebración de la Eucaristía, existe otro documento con las normas universales del año litúrgico y del calendario. Ahí es donde los sacerdotes pueden consultar la tabla de precedencias, es decir,
donde se indica qué celebración tiene preferencia cuando dos caen en el mismo día, como cuando la solemnidad de San José coincide con un domingo de Cuaresma. Los domingos de Cuaresma tienen preferencia sobre una solemnidad de un santo, y por tanto el día 19 celebramos la misa propia del domingo cuarto de Cuaresma. En consecuencia, para no perder la fiesta de San José, se traslada al día siguiente, o sea, el lunes, que es el lunes 20 de marzo. Eso pasó también con la Virgen de Guadalupe el año Que no se celebró... pasado, no sí, este año, este año, se ¿verdad? celebró el lunes, porque caía domingo, era domingo de Adviento y los domingos de Adviento también tienen sucede lo preferencia. mismo. Y luego, bueno, también que el cuarto domingo de Cuaresma es el llamado letal, que también es especial, o sea, hay flores, Es hay el domingo de rosados, alegría. Exactamente. Todos los domingos son días de precepto, o sea que hay obligación de escuchar la misa. Es decir, que obligan a todo católico a participar en la misa. Lo mismo sucede, aunque con variaciones de acuerdo a cada país, con algunas solemnidades como el día de Navidad, Santa María Madre de Dios que celebramos el 1 de enero, la Epifanía del Señor o la Asunción el 15 de agosto, el Día de Todos los Santos, 1 de noviembre, o la Inmaculada el 8 de diciembre. Esas son tradicionalmente fiestas de precepto o de obligación que hay que ir a misa. Pero en cada país deciden los obispos. Sí. Aquí creo que queda el Día de la Inmaculada, queda y el de Todos los Santos este año no fue. No, la Inmaculada, pero otros sí. años sí ha sido. Y la Asunción no estoy segura si todavía, creo que no. Creo que no. San José ya sé que no es precepto. Bueno, la Inmaculada sí. Pero siguen siendo solemnidad, o sea, el que no sea día de precepto no quiere decir que no sea una solemnidad. Cuando una solemnidad de precepto cae en domingo y se traslada al lunes posterior, como sucede este año con San José, lo que cambia es el día de la celebración, pero no el precepto. O sea, el precepto se cumple el mismo domingo. Es como decir, el precepto es asistir a misa el 19 de marzo. Entonces, el 20, si quiero voy a misa porque van a celebrar la fiesta. Pero al ir el domingo el 19 ya cumplí el precepto. Claro. Cumplí los dos preceptos, sí. El del domingo y el del 19. Exactamente. Exactamente. Así que bueno. Bueno, entonces ya más o menos ven cuál es la explicación de por qué algunas veces las celebraciones no se hacen el mismo día. Claro, a veces uno siente... yo me acuerdo con la Virgen de Guadalupe mucha gente estaba muy molesta. Fue el año pasado que se trasladó al sábado porque no se podía celebrar. Claro, también sucede que mucha gente trabaja, a lo mejor no pueden ir a celebrar, en fin, pero bueno, ya estamos enterados de eso y yo me imagino que cada iglesia, por lo menos en la parroquia donde yo trabajo, que es San José, que es muy importante, claro, pues se celebrará, es una celebración. Vamos a ver, eso a lo mejor no me meto a explicar mucho de eso porque San José es la parroquia, pero bueno, lo cierto es el caso. No, pero en cada parroquia el lunes vayan a la misa de San José, por favor. Sí, no dejen de asistir a la misa de San José. Exacto. Bueno, muy bien. Pero entonces ya saben la explicación, ¿verdad? Cuando digan, no, que este año no se va a celebrar tal fiesta el domingo, sino que pasa para el lunes o se pasa para el sábado. A veces el obispo puede decir que se cambie para el sábado. Ya saben por qué es. Sí. No vamos a protestar ni a quejarnos. Sí, y siempre hay una explicación de por qué las cosas no se hacen. Yo siempre digo que Dios no da puntada sin dedal. Todo tiene una razón. Todo tiene una razón, exactamente. Sí, señor. Bueno, muy bien, ya regresamos. Vámonos con vamos a musiquita. Musiquita primero. Musiquita. Para el alma. Ajá. Ya regresamos. Música para el alma. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Agua viva, derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Agua viva.
todo soy. Señor, yo quiero bucear, comprometerme, entrar en la intimidad de tu corazón. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Haz llover sobre mí agua viva. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Haz llover sobre mí agua viva. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Haz llover sobre mí agua viva. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Haz llover sobre mí agua viva. Señor, yo quiero obedecer a tu voz. Derrama tu espíritu, sobre todo soy. Señor, yo quiero bucear, comprometerme, entrar en la intimidad de tu corazón. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Haz llover sobre mí agua viva. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Haz llover sobre mí agua viva. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Agua viva. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Haz llover sobre mí agua viva. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Haz llover sobre mí agua viva. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Agua viva. Derrama tu amor aquí, derrama tu amor aquí. Haz llover sobre mí agua viva. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo del 1 al 12. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo otro servidor y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó un tercero y a este lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él, matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? ¿Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros? Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice, la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor, y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo.
habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, que en este evangelio, cuando yo lo veo, lo escucho, uno dice, bueno, pero yo no hubiera esperado tanto, acabo con eso. ¿Verdad? La primera que me manden, o sea, al criado sí, apaleado, ya voy a cabo con él. Además envió unos cuantos, entonces sí. lo apaleaban. Y a unos los herían y a otros los mataban, o sea que mataron a unos cuantos. Sí, entonces además después entonces manda a su hijo pensando efectivamente que bueno, te lo van a respetar y con todo eso, claro, Jesús se refería también a él. A él, exactamente. Y luego esta gente en realidad entendieron. Jesús ahí habla de la historia de la salvación, donde él mismo está incluido, que él es el Hijo. Pero también es la historia de cada uno de nosotros. Porque lo que siempre decimos, que uno tiene que meterse en la escritura como un personaje, o sea, como no verla como si estoy viendo una película, una obra de teatro, algo que pasó, que yo no tengo nada que ver con eso. Los judíos mataron a Jesús, no, mijito. Los judíos, a Jesús lo matamos tú y yo. Cada vez que pecamos, lo estamos matando. Volvemos a decir crucifícalo. O lo escupimos en la cara como los que cuando estaba en la cruz pasaban y lo escupían y le gritaban. Eso es lo que hacemos cuando pecamos. Entonces no leamos el evangelio como que aquella gente malvada que hacía esas cosas. Entonces esa parábola de la viña somos cada uno de nosotros, que Jesús nos manda a una persona, nos manda a otra, nos manda a los sacramentos. Fíjate, por ejemplo, con los sacramentos. Sí, eso es impresionante. ¿Cuántas veces recibe uno un sacramento indignamente? A veces hasta por pena. Ay, no, es que si no comulgo, van a pensar, van a decir que no sé qué. Sí. Entonces mejor voy y comulgo. Estoy en pecado mortal. O igual, voy a confesarme y no estoy del todo arrepentido o no he hecho un buen examen de conciencia. O me cayó algo. Me cayó el pecado gordo, porque después imagínate que va a decir el Padre cuando me vea yo que soy servidora de la iglesia y me cayó el pecado, un sacrilegio. Eso es agarrar al hijo y matarlo. Exactamente. Entonces, como dice que a unos los herían y a otros los asesinaban. Bueno, las heridas son los pecados veniales, los asesinatos son los pecados mortales. Eso no lo tenía yo ahí escrito, pero en mi reflexión, pero no importa. Buena reflexión, sí. Sí. Bueno, lo cierto es que Jesús, con esta alegoría, digamos así, de la viña, esta parábola, lo que nos cuenta son todos los esfuerzos que Dios hace para que el pueblo elegido dé frutos y cómo nosotros nos resistimos. Y en el momento de Jesús, cómo se resistían los jefes de Israel a dar los frutos y a aceptarlo a él como el enviado, el Hijo de Dios, el Mesías. Por supuesto que lo que comentábamos, el Hijo amado de la parábola, pues sabemos que es el mismo Jesús. Y que los siervos que envió antes, podríamos decir que eran los profetas. Sí. Eso en esa época. En nuestra época. Además era para que ellos lo entendieran. Para que ellos lo entendieran. Por eso lo entendieron. Bueno, y una cosa importante, dice que el hijo fue arrojado fuera de la viña y matado. Bueno, y resulta que Jesús fue llevado fuera de los muros de Jerusalén, que era la ciudad santa del pueblo de Israel, y allí lo mataron, fuera de las murallas de Jerusalén. Sí. Entonces todo se cumplió al pie de la letra. Pero, como digo, si nosotros lo ponemos en nuestro día de hoy, pues esos servidores que manda el dueño de la viña, que manda Dios, ya no son los profetas, pero son a lo mejor amigos, los familias, los papás, a veces hasta los hijos, que de pronto dicen cosas que uno dice como que, wow, este es Dios que me está hablando aquí. Por supuesto en la iglesia, cuando el sacerdote predica, cuando nos dan el obispo, cuando nos da indicaciones, y entonces a ver qué hacemos nosotros con toda esa información o esos mensajes que Dios nos manda. Mira, en el Salmo 118 el Señor enseña que estas acciones de los hombres no hacen sino corroborar el plan de Dios, que funda un nuevo pueblo de esta manera, cimentando en Cristo, que es la nueva piedra angular, que lo decía al final, toda esa construcción, digamos, su iglesia. Y San Ireneo, comentando estos pasajes, decía
El Señor Dios la consignó, no ya cercada, sino dilatada por todo el mundo. O sea, la viña ya no tiene una cerca, sino que está ya por todo el mundo. A otros colonos que den fruto a sus tiempos. Leí y no... O sea, que Dios le dio la viña a otros colonos, que ya es el mundo entero, para que den fruto a su tiempo. Con la torre de elección levantada en alto por todas partes y hermosa, porque en todas partes resplandece la iglesia, y en todas partes está acabado en torno al lagar, porque en todas partes hay quienes reciben el Espíritu Santo. Eso está bien bonito, o sea, como que ya esa viña se abrió para todo el mundo. Sí. Y encontré un día que el Papa Francisco hizo comentarios sobre este pasaje del Evangelio y decía varias cosas interesantes. A ver. Entonces el Papa decía, es posible adueñarse de la palabra de Dios y disponer de ella según el propio gusto, si un cristiano no es humilde y no reza. O sea, que es como esos viñadores que querían apropiarse de la viña. El Papa nos dice, cuidado con querer apropiarse de la palabra de Dios. Ahí lo pienso que muchos de los que nos escuchan, yo sé que son voluntarios en la iglesia, que sirven. Y bueno, y tú y yo que trabajamos en la iglesia. Bueno, cuidado con que nos creamos que somos los dueños de la viña. Y que entonces nosotros somos los que... Como si fuéramos dueños de la verdad. Dueños de la verdad y de la palabra de Dios. Entonces, pero el Papa también ahí da el secreto. Dice, eso le pasa a un cristiano que no es humilde y no reza. Así que ahí tenemos el secreto. Humildad y oración. Y rezar. Este es el drama de esta gente, dice el Papa. Y también nuestro drama. Se adueñaron de la palabra de Dios y la palabra de Dios se vuelve palabra de ellos. Una palabra según su interés, sus ideologías, sus teologías, pero a su servicio. Y cada uno la interpreta según su propia voluntad, según su propio interés. Este es el drama de este pueblo. Y para conservar esto, asesinan. Esto sucedió a Jesús. Y lo estábamos hablando con los obispos alemanes. Sí, es lo que está pasando. Ellos se están adueñando de la palabra de Dios, tergiversándola, acomodándola a sus intereses, pero además a los intereses más bajos, más mundanos, y confundiendo a un gentío. Sí, vale. Entonces, por eso es que tenemos que rezar y pedir para ellos que sean gente humilde y de oración. Porque en lo que empiecen a rezar de verdad, se darán cuenta del error. Exacto. Entonces, Dios plantó algo en cada uno de nosotros, y ¿qué es lo que Él nos pide? Que lo cultivemos, que lo hagamos fructificar. Y ese plantar, como les digo, viene de muchas maneras. Con una persona que nos habla, con un sacerdote que da una homilía, con un consejo en la confesión, con un libro que leemos, con un audio que escuchamos, algunas de las predicaciones tan bonitas que nos llegan todos los días. Entonces, nuestra vida tiene que dar frutos. O sea, no dejemos que la soberbia sea ese parásito que se mete en la viña, en la plantación, nos toma y no nos deja crecer. Nosotros, en esta vida, o sea, Dios ha plantado en nosotros, tenemos que fructificar, y nosotros también tenemos que plantar en los demás. Entonces hay que preguntarse, o sea, ¿qué he plantado yo hasta hoy? Es una buena pregunta. O sea, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuáles son mis frutos? Sí. Y eso, por supuesto, viéndolo cada día, uno dice, bueno, ¿qué? Ahorita que estamos en Cuaresma. Es un buen momento para eso. Justo en la mitad de la Cuaresma. Entonces, ¿qué he hecho yo con eso que Dios ha plantado en mí? Y yo he plantado la semilla en otras personas. Ay, como que no mucho, Señor. Bueno, estamos a tiempo. Siempre es buen momento para recomenzar. Sí. Y los asesinos, podemos pensar que, aparte de todo lo que ya hemos dicho, que son esas personas que les encanta poseer eso, que como decía el Papa, se sienten dueños de la palabra y de la verdad. Y resulta que esta vida es prestada. Dios nos las prestó para que la cultivemos y demos fruto. O sea que no nos podemos creer dueños de nada. Tarde o temprano vamos a tener que rendir cuenta de lo que recibimos, de lo que Dios nos dio, y de lo que tenemos y de lo que hemos hecho con eso. Entonces hay personas que son como medio asesinas porque con la soberbia no dejan que nadie entre en su vida, y además a quien trata de acercársele, pues incluso al mismo Dios, lo terminan
podrías decir como que matando, Sí. lastimando. Entonces no seamos asesinos de nuestra vida y no asesinemos tampoco con nuestra vida a los demás. Claro, claro, y lo que tú dices, hay que estar bien, bueno, uno rezar, la oración no, hay que hacerla constantemente, La oración y los sacramentos. y los sacramentos, que es lo que nos dan vida, lo que nos mantiene, esa confesión frecuente, y por supuesto si puede ir a recibir la Eucaristía con frecuencia, mucho mejor, Ujú, más de una vez a la semana. más de una vez si se puede a la semana, sobre todo hasta uno plantearse, eso es bonito, uno plantearse cada vez que pasa frente a una iglesia, o simplemente saber que estoy cerca a la parroquia donde yo voy, ahí me está esperando Jesús, mi Ujú. Dios. O sea, ¿cómo voy a dejar de recibirlo? Ujú. Y creo que una vez, creo que lo comentaba, si hoy es la persona que tiene su novio o su novia y entonces no lo vaya a visitar. O sea, Exacto. es algo Es, tan que es como eso, como absurdo. cuando uno le dijera yo te amo, te quiero muchísimo, te amo con todo mi Ujú. corazón, pero solo te puedo ver una hora a la semana. Sí, exactamente. Dice, ¿qué clase de amor es ese? Exactamente. Entonces, si uno de verdad ama, uno quiere estar con el ser amado todo el Ujú. tiempo. Entonces, no Ujú. digamos que amamos a Dios. Claro. Sí, nada, no. Ujú. Ni siquiera a veces la hora a la semana no Es verdad. le damos. Y luego, claro, a raíz de recibir esa comunión, que es alimento del alma, la confesión frecuente, rezar, vienen los frutos. Y además también de lo que tenemos, que es el amor de nuestro Señor, dice que uno habla de lo que uno tiene. Entonces, claro, de ese amor que tenemos hacia nuestro Señor, de eso es lo que vamos a hablar. Entonces no vamos a perder oportunidad en nuestro trabajo con De el sembrar. ejemplo. Sí, y en el trabajo con el ejemplo que damos. Un trabajo bien hecho, un trabajo bien terminado, ofrecido, no dejar las cosas por la mitad. Y luego, por otra parte, también en el trabajo, la sonrisa a la persona que a lo mejor, caray, que me hace la El vida un buen poco trato. difícil, el buen trato a los demás, Ujú. exactamente. Y luego, bueno, cuidar las cosas. O sea, Sobre hay todo, mil maneras. siempre pienso en la gente que trabaja en servicio al cliente. Qué difícil debe ser eso. Ujú. Bueno, eso es para ser santos muy santos, Sí, sí, ¿verdad? sí. Sobre todo, exacto. Hoy, ahora que lo estabas diciendo me acordé, porque el padre mencionó en la iglesia que esta semana la iglesia se quedó sin teléfono, sin línea telefónica, y hubo gente que llegó molesta. Mm, Y entonces el padre dice, oye, son personas que están trabajando allí, son personas que dan todo para atenderlo, entonces no vayan ustedes con aquella Reclamo y aquel esa- reclamo, inclusive con aquel mal humor a dirigirse a las personas que están ahí para prestar un servicio. Entonces, ojo también con eso. Y luego, bueno, yo sobre todo pienso que es lo que tú planteaste y diste ahora, que lo que nos dicen es cuáles son los frutos. ujú. O sea, cuando yo me presente ante nuestro Señor, Yo creo ¿qué que, le voy mire, a decir? estamos en la mitad de la cuaresma. Si no ha hecho ya su confesión, corra y hágala. Aprovecho porque en estos días hay muchos servicios de Hay confesión muchos en distintas servicios de parroquias. penitencia en las parroquias. Entonces, a lo mejor ya la de su parroquia pasó, pero hay otras. Pero hay otros en otras Ujú. parroquias. Se Entonces, puede averiguar. ujú. Todas tienen su página web. Igual todas siempre tienen las información. iglesias tienen su horario de confesión También. normal. Ujú. Entonces, pero aproveche, no deje pasar la oportunidad de la cuaresma Sí. de limpiar el terreno para poder sembrar en esa viña con el terreno limpio. Sí. Bueno, y ahora Betty, que bueno, no es que este es el tema, vayamos a hablar un poco de eso, pero sí queríamos un poquitito, aunque sea, ver eso que está pasando en las escuelas, que Betty lo ha mencionado mucho, bueno, aquí lo hemos hablado mucho, Ujú. que hay que estar ojo con la educación que le dan a los hijos, a nuestros hijos, a los jóvenes, y luego también de esa educación y esa formación que estamos haciendo nosotros en casa. Ujú. Porque a veces por no llevarle la contraria a los hijos, porque se van a molestar o porque van a decir algo o porque piensan que yo no sé lo suficiente, nos quedamos callados. Ujú. Y hay que ir a veces no, hay que ir mucho en Contracorriente. contracorriente. Ujú. Y hay que decir las cosas ramplano. Hay que decir las cosas por su Como nombre. que como decían son. al pan y al vino. Y al vino vino. ¿Qué decía eso? Lo dicen los españoles. Ah, Ese es un refrán muy, y nos quedó muy todo común en a los España. hispanos. Sí, yo no Sí. sé si en todos los países, pero en Venezuela sí. Sí, se dice mucho. Al pan y al vino vino. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, hablamos de esto porque, bueno, ya vieron la noticia. Como No, y ¿por qué está pasando también eso en Alemania? Bueno, quizás porque muchos padres se descuidaron, Ujú. sus hijos crecieron con todas esas ideas erróneas en su cabeza Ujú. y después quieren implantárselas a todo el mundo, incluso en la iglesia. Sí. Entonces, si nos descuidamos aquí, dentro de poco tendremos jóvenes haciendo manifestaciones por la misma razón, porque la iglesia tiene que cambiar.
No, mi corazón, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Somos nosotros, efectivamente. Ujú. Y Si fíjate, queremos llegar al cielo, los que tenemos que cambiar somos nosotros. somos nosotros, Si indudablemente. creemos que todo está aquí en la tierra y aquí se acaba todo, bueno, eso es otro tema. Ujú. Nos echaremos el susto cuando nos llegue la muerte y veremos, ay, no Sí. se acababa ahí. Sí, no, imagínate, qué Ujú. horrible. Y ahorita acabo de pensar algo que no sé por qué me vino a la mente, pero destruir es muy fácil, Sí. construir es muy difícil. Ujú. Entonces, lo que ustedes hacen en casa, esa labor, lo que hacemos todos, querer construir la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, para que vaya bien, pues es complicado. Mira, Pero y si uno destruirlo es muy piensa, fácil, hay que tener cuidado los con los castillos de arena o los de Lego, esas Ujú. construcciones de Lego que palacios se uno destruyen. pasaba horas, piecita por piecita, poniéndole esta sí encaja, esta no, quítala, ponla, aquí esto, aquí lo otro, y de pronto llega alguien y con una patadita tumbó todo. Todo se destroza. Un rompecabezas Un rompecabezas. que puedes exactamente. pasar horas Ujú. armándolo Ujú. y en un segundo se desbarata. Bueno, Sí. Y eso es lo que está pasando ahorita. Sobre todo hay que estar mosca porque van de a poquito. de a poquito. Van de a poquito. Y sobre todo van cambiando las palabras. Ajá. Entonces uno ya se acostumbra a decir las cosas como no son. Ujú. O sea, sin ir muy lejos, eso de el aborto es el derecho a elegir. Ujú. O sea, no hay derecho a elegir. Estás Ujú. matando, ya, es asesinato. Esa es la palabra correcta. Exacto. Tan Pero claro bueno. como eso. Pero bueno, queríamos simplemente, porque creo que es algo que sí tenemos todos en casa que hablar de estas cosas. Ujú. Y quienes tienen hijos jóvenes o en la universidad, hay que tener... Estén pendientes porque Sí. de verdad que les lavan el cerebro. Ujú. Y no piensen que no, porque es que aquí en la casa siempre estamos rezando y tal. Esos Ujú. muchachos se van a la universidad y llegan con el cerebro lavado. Ujú. Sí. Y luego, por otro lado, bueno, eso se ha visto siempre en la historia, que dice, no, pero eso no pasa en mi casa. Sí, Sí pasa. pasa. Así Pero que bueno, no es para que se desanimen, no es para para nada, que todo lo recemos contrario. más Ujú. y nos pongamos Es en más, manos de Dios. ¿cuál sería el propósito para Bueno, esta semana? es que ya lo dije, lo de la confesión. La confesión. Sí. Ok. Porque además eso, con el alma limpia, entonces uno tiene la fuerza para luchar contra todo eso. Esa es la Y palabra. claridad de mente. Y rezar. Mientras que cuando estamos con el pecado, estamos confusos. Confusos. Como era que Se decía, nos nubla la mente. Yo como que estoy confundido. ¿Quién era eso? Eso era un Algún personaje eso personaje Y no, y es cómico. verdad, se nos nubla la mente por completo, se Ujú. oscurece todo. Pero bueno, vamos a rezar mucho y hasta yo diría, bueno, recen el rosario. Mucho. Esa es la mejor Recen el arma. rosario, la mejor Esa es arma. la mejor Eso lo arma. decía San Padre Pío. Ujú. La mejor arma Sí, era el señor. rosario. Bueno, muy bien, con esto y un bizcocho. Nos vemos de hoy en 8. Así que nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Feliz Dios me semana. lo bendiga. Bye. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.